Hola, bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre la atención a la terminalidad en personas con demencia, sobre los derechos. Y en primer lugar tenemos a Álvaro García, que es doctor en psicología e investigador del Instituto de Matia y que nos va a hablar sobre la calidad de vida de las personas que viven con una demencia. Adelante, Álvaro. Pues muchas gracias, Alberto, y hola a todas y a todos los que vamos a estar aquí reunidos en esta reunión virtual. Y en esta presentación voy a hablar un poco de calidad de vida en las personas que viven con una demencia. Lo primero, yo creo siempre que es interesante el establecer una definición, un punto en el que sepamos en lo que nos estamos moviendo en cualquier comunicación. Y la calidad de vida es un concepto muy esquivo en general, pero especialmente también en personas con demencia. El término, bueno, lo que es la calidad de vida se viene desarrollando desde los años 50 como los estudios de condiciones de vida, que tenían en cuenta lo que se consideraba como aspectos objetivos en la calidad de vida. Estos aspectos después estaban relacionados, por ejemplo, con la economía personal, con los recursos, con la vivienda. No tenían en cuenta aspectos más subjetivos. Es durante los años 70 cuando se empieza a establecer lo que es la calidad de vida, pero relacionada con la salud, como una de las variables relevantes en la valoración de calidad de vida. Más adelante se empieza a considerar la satisfacción de necesidades como pues, la consecución de ciertos aspectos objetivos, atendiendo a lo que es pues, un poco lo que se consideran las necesidades básicas y elevadas humanas que se pueden encontrar, por ejemplo, en el modelo de pirámide de Maslow. Y más adelante se incorpora una valoración cognitiva de lo que son esta satisfacción de necesidades. No es hasta los años 2000, cuando ya se empiezan a desarrollar escalas de valoración de calidad de vida especializadas en demencias, y hasta hace relativamente poco, pues hablamos desde 2007, no había validaciones al español de instrumentos de valoración de calidad de vida en demencias. Es algo que se ha venido desarrollando pues, en la última década, en los últimos 15 años. Y más o menos podemos ver una secuencia de la valoración de la calidad de vida como las condiciones de vida, como aspectos, digamos, objetivos externos, ambientales en esta valoración. Después se incorpora la satisfacción con la vida. Después, perdón, se consideran ambas, es decir, se juntan un poco estos dos formatos de valoración, y posteriormente se van incluyendo aspectos también cognitivos y constructos cognitivos pues como son valores, como son aspectos más relacionados con la cultura en la que se desarrolla la persona. En el caso de las demencias, pues bueno, hay dos principales modelos que abordan el tema de la calidad de vida. El modelo, digamos, un poco más imperante en entorno puede ser residencial, que es el modelo biomédico, donde se articula este modelo a través de la geriatría, se centraba especialmente en lo que es la calidad de vida relacionada con la salud, como ausencia de enfermedad, y buscando que el organismo, que la persona pudiera llegar al máximo de su funcionalidad y evitar el dolor, digamos que eran un poco el planteamiento de la geriatría de la calidad de vida en relación con la salud. En otro nivel, en otro
otro modelo de acercamiento, perdón, es el modelo gerontológico con el que convive el modelo geriátrico, que parte de lo que son los modelos más psicológicos y abarca la calidad de vida como lo que es el conjunto, la interacción entre los factores externos y los factores internos de la persona, incorporando estos aspectos más cognitivos de valoración. El constructo de calidad de vida, es decir, es un concepto construido que no existe como tal, que no existe como tal en ausencia de las variables que se están manejando. Lo que busca es recoger una serie de variables también muy diversa de lo que son pues estos aspectos externos, ambientales, de valoración, y a lo largo del tiempo del desarrollo de la concepción de la calidad de vida se pasa desde este cambio un poco organicista, más relacionado con la salud, a un constructo multinivel donde se interrelacionan muchas variables y como resultado le ponemos esta etiqueta, digamos, de calidad de vida. Que en muchos casos esta etiqueta no es una etiqueta comúnmente aceptada ni permite una valoración muy específica, sino es atendiendo a las diferentes variables que se recogen. Históricamente pasamos de lo que es una valoración de la calidad de vida como la dotación natural de la persona, lo que es la contribución hecha por el hogar y por la sociedad. Más adelante, como habíamos dicho, se incorpora pues, la satisfacción de las necesidades, se incorporan más adelante aspectos de lo que es el afecto positivo y negativo en la valoración de calidad de vida, es decir, las emociones, la sensación que uno tiene con respecto a su vida, se incorporan esperanza, expectativas, otros constructos también cognitivos, que son este tipo de ideas, de respuestas, de pensamientos que se dan en previsión de futuros factores, con respecto a lo que se tiene. Es decir, se incorporan a este constructo de calidad de vida otros constructos más de valoración subjetiva. Más adelante, pues se establece también lo que es la experiencia de vida, un aspecto también más retrospectivo de cuál es la calidad de vida con respecto a lo que se ha venido desarrollando. Se incorporan términos de bienestar, de satisfacción, se incorporan, se empiezan a considerar como aspectos muy relevantes lo que es la evaluación subjetiva, como un aspecto que no puede ser valorado de manera externa. Y ya una de las definiciones más consensuadas y más aceptadas en el campo pues es la definición de la OMS, que habla de una percepción individual, en el que se recogen pues, en esta percepción estos constructos propios de la persona, como son sus metas, sus expectativas, sus intereses. El concepto se sigue desarrollando, también teniendo en cuenta estos aspectos individuales. Se incorporan también aspectos de valoración que incluyen lo que es el aspecto contextual de la cultura en la que vive la persona. Y en lo que es el modelo del Lawton de calidad de vida, que es un modelo también con base psicológica, que lo que hace es establecer un poco las características de la persona y el entorno en el que se desarrolla, se establece un poco también esta necesidad de interrelacionar los aspectos externos, internos y el darles el permitir lo que es la valoración de la persona. Si atendemos a aquellas variables que se han considerado como relevantes dentro de cada una de las definiciones a lo largo de la historia del estudio de la calidad de vida, las pasamos a una tablita en la que la podemos ver mejor. Podemos hacer una categorización muy, muy sencilla de cada una de
estas variables como variables individuales de la persona, como las variables contextuales en las que se encuentra la persona y la interacción entre lo que es persona y entorno. Así que podemos ver que las variables que se han ido recogiendo a lo largo de la historia, aunque sean diferentes conceptualizaciones y que se le dé más énfasis a algunas variables que a otras, en la calidad de vida podemos ver pues que se habla de lo que es la persona en sí como un organismo, como dotación natural, con necesidades, con su afecto, su percepción por la situación en la que vive, con sus capacidades y habilidades que desarrolla, expectativas, metas, estándares, intereses, serían, digamos, aspectos más de constructo, más de valoración de la situación. Se incorpora también una de las claves que veremos, que es el bienestar, que son aspectos que se dan de una manera, son propios de la persona, son individuales, pero se dan siempre, no puede ser de otra manera en un entorno, en un contexto en el cual interacciona la persona y su historia de vida con el entorno en el que se encuentra. Esta interacción pues, produce esta satisfacción o realización o una perspectiva de la experiencia, permite hacer una evaluación del contexto que dependerá de la historia de la persona y los aspectos más contextuales, que suelen ser los más objetivos, pero que por sí solos, digamos que no aportan esta calidad de vida, ¿no? Como se podía hacer en las primeras definiciones que hablaban más de, por ejemplo, pues de patrimonio económico para establecer la calidad de vida. Así que, ¿qué entendemos? Pues nos podemos acoger a una definición, pero creo que en este punto es interesante, más que acogernos a una en particular, saber que las múltiples definiciones que están funcionando son plurales, tienen en cuenta varios factores, que han de incluir también los aspectos personales y subjetivos de esta valoración y que necesariamente implican la interacción con el entorno. Si nos planteamos en un entorno residencial, en personas con demencia, podemos acogernos también a modelos comportamentales para establecer un poco qué consideramos que puede ser este bienestar, esta valoración, esta expresión subjetiva, que tan difícil es de alcanzar y especialmente en situaciones en las que pues las personas tienen ciertas dificultades de comunicación. El modelo conductual del en este caso el triple sistema de respuesta de Lange, lo que habla es que las personas tenemos varias maneras de responder ante este entorno. Y una de ellas es la respuesta cognitiva. ¿Qué pensamos? ¿Qué ideas tenemos? Pensamos en palabras, pensamos en imágenes, pensamos en sonidos. Estas, digamos que es la parte de las respuestas cognitivas que desarrollamos en nuestro comportamiento. Desarrollamos respuestas motoras, que son movimientos, acciones, actividad, y respuestas fisiológicas, lo que son las sensaciones. Digamos que el triple sistema de respuesta lo que abarca son este sistema diferenciado de maneras de responder. La respuesta verbal, en este caso, que es una respuesta motora, que lo que hace es articular también la respuesta cognitiva. Y en conjunto, estas respuestas lo que vienen a hacer es lo que catalogamos como experiencia subjetiva. Todas estas respuestas de los diferentes sistemas que combinadas pues, nos dan una experiencia que puede ser una emoción, un afecto positivo, negativo o neutro también, en una categorización bastante sencilla que bueno, pues se puede argumentar que existen procesos ambivalentes. Bueno, pues la riqueza de la experiencia subjetiva es prácticamente infinita. Y para hacer un acercamiento común y comprensible, pues bueno, en este caso nos podemos atener a esta categorización sencilla. Esta experiencia subjetiva se ve mediada, se ve evocada por diferentes, lo que son las variables disposicionales, los aspectos orgánicos de la persona, los aspectos ambientales y los aspectos sociales, digamos el ambiente social como las personas que se encuentran en el contexto de la persona.
En este punto que tenemos, que nos planteamos que la experiencia subjetiva es importante, en el caso de las demencias es posible que sea un aspecto difícil de alcanzar. Los instrumentos que se han utilizado más frecuentemente para la valoración de la calidad de vida en demencia, en Alzheimer, recogen normalmente aspectos de actividad, de salud, de afecto, de estado de ánimo, de áreas vitales, bienestar. Y en muchos de los casos, lo que son las escalas de valoración, que pueden ser autoadministradas o heteroadministradas a través de pues, un familiar, una persona cuidadora, tienen el problema de, bueno, tienen varios sesgos. Cada uno de los instrumentos presenta varios sesgos a la hora de valorar la calidad de vida. En el caso de las escalas o cuestionarios de valoración, y se ve implicado el lenguaje, la comprensión de la persona, con lo cual es más difícil el acceso a la experiencia subjetiva a través de un planteamiento verbal. Y en el caso de los instrumentos de observación, diríamos que tampoco se puede acceder a esta experiencia subjetiva de la comprensión, sino que uno atiende a aspectos observables del comportamiento de la persona. Si atendemos a las diferentes escalas e instrumentos que se han desarrollado para la valoración de la calidad de vida, vemos que muchas de ellas recogen estos aspectos también en una categorización hecha ad hoc para esta valoración, ¿no? En el cual se recogen pues la actividad, la emoción, ideas rasgo, los aspectos médicos, sociales y los problemas de comportamiento que se suelen recoger también desde un enfoque, digamos, un poco más negativo, más relacionado como ausencia de salud desde el modelo geriátrico. Vemos que todas las escalas, uno de los aspectos que recogen como relevante o que buscan atender y recoger es la emoción, la expresión subjetiva o el humor. Las diferentes medidas que se utilizan generalmente pues, atienden a diferentes variables, pero también a diferentes parámetros de medida, lo cual tampoco es una cosa que facilite un consenso específico sobre la calidad de vida, sino unas búsquedas más relacionadas con las variables que se busca, a las que se le busca prestar ese foco en esta valoración. Los parámetros pues, como presencia, ausencia, frecuencia, intensidad y luego aspectos más psicométricos de ver cómo atender a esa frecuencia, si es por una escala, si es por diferenciales semánticos, si es que se busca una cosa más visual analógica. Entonces, lo que tenemos son una serie de instrumentos, tenemos unos planteamientos de modelo, de variables que queremos recoger y nos encontramos con los retos del acceso a estos aspectos subjetivos, a esta experiencia. ¿Cuáles son? Pues en general son que el acceso a la persona y el buscar en esta calidad de vida a través de la conversación, de la comunicación, en muchos casos se ve complicado. Se habla, por ejemplo, en la escala de QoL-Lab y en otras escalas se recoge que, por ejemplo, se puede acceder relativamente bien a la escala. La escala es fiable y utilizable hasta una valoración con un mini mental de hasta 3. En cualquiera de los casos, eso deja fuera a las personas con un deterioro cognitivo más elevado, con un GDS más alto, que tienen más dificultades en la comunicación, en la comprensión, que simplemente no pueden comunicar de una manera verbal cuál es su calidad de vida, sobre todo con respecto a conceptos abstractos o más complejos. Un ejemplo de esto, desarrollado en la casa, es desde el grupo de demencias de Matías, es el acceso a aspectos relacionados con la salud que son difíciles de acceder por una valoración al uso, como puede ser, por ejemplo, el dolor. El dolor es una cosa que es un evento que
que en demencia se considera, se puede ver en el trabajo de demencia y dolor del grupo de demencias en el artículo que pueden ver ahí debajo, que el dolor en demencia está infradiagnosticado. Es decir, las personas llegan con cierto dolor hasta que desarrollan una demencia en la cual no la pueden comunicar y, curiosamente, pues este dolor no se identifica. Es posiblemente porque el desarrollo de la demencia cambia la experiencia de dolor, o es más bien porque la falta de posibilidades comunicativas hace que el dolor no se pueda identificar. Esto nos hace el generar, el pensar en las posibilidades de escalas, más que de escalas de instrumentos observacionales o de procedimientos más cualitativos para identificar las variables de calidad de vida que pueden tener personas que tienen dificultades. Con respecto a otro de los problemas, es decir, si las personas no pueden expresarse o tienen dificultades comunicativas de cualquier índole, una de las costumbres que se utilizan más en la intervención en geriatría y en gerontología es la valoración a través de informantes. Pero esto también es complejo porque hay estudios que han señalado, pues, sobre todo con estados moderados y leves de demencia, que las personas cuidadoras simplemente opinan diferente sobre los aspectos de cuidado, de interés o de bienestar que tienen las personas a las que cuidan. En estos casos se convierte en un planteamiento de valoración que no garantiza la fiabilidad de lo que la persona informante esté diciendo sobre la persona a la que cuida. En otro estudio desarrollado en la casa, lo que hicimos fue preguntar a las parejas sobre las intenciones, sobre recibir cuidados, sobre lo que es el ajuste entre las capacidades, el entorno, las preferencias de las personas y su calidad de vida, preguntándole a personas y a sus personas cuidadoras. Y había menos del 40% de acuerdo en estos aspectos, sobre aspectos como, por ejemplo, quién quiero que me cuide, si quiero que me cuiden en una residencia o si prefiero que me cuide mi familia. Lo cual nos deja, pues, una dificultad para identificar lo que es la calidad de vida a través de una persona informante. En otros países, países, digamos, de corte nórdico, la valoración a través del informante no está tan implantada como aquí. Un poco con esta idea en mente, desarrollamos lo que es el instrumento, un listado de indicadores de bienestar, el cual pues bueno, se fue generando a través de un aspecto inductivo de un grupo de profesionales que participaron en la generación de este instrumento, de una manera buscando aquellas cosas en las que pensaban que cómo podía estar la persona, con una instrucción tan amplia, y haciendo un seguimiento sobre las personas desde sus diferentes disciplinas, se iban recogiendo aspectos de valoración de la persona que luego fueron agrupados de una manera cualitativa, categórica, para establecer una serie de categorías de observación que se fueron refinando en diferentes estudios de validación hasta que se alcanzó una fiabilidad del estudio sobre lo que es la observación de las personas en el entorno. Esta escala, lo que buscábamos era acoger, digamos, las partes de interacción con el ambiente, las áreas de interacción con el ambiente social, la capacidad de elección y el bienestar como claves puramente observables de las personas que se encuentran en un entorno residencial. En este caso, cada una de las interacciones que realizaban hablaban de diferentes intensidades de interacción, pues si una persona busca actividad, si participa o si está implicada, lo mismo en un entorno relacional, dando también importancia a la observación de las posibilidades de tomar
decisiones y atendiendo también a la expresión emocional, tanto referida como observable directamente, como muestras de expresión emocional. Este instrumento, si bien no es una escala que permita valorar la calidad de vida de una manera puramente numérica, lo que hace es permitir a los profesionales establecer un conocimiento real del comportamiento de la persona y su bienestar en el entorno en el que vive, realizándose diferentes valoraciones en diferentes momentos del día y diferentes contextos, posiblemente de una valoración, si bien no numérica, mucho más realista y sobre la que poder intervenir cuando hablamos de calidad de vida. Y con respecto a las intervenciones, voy a hablar también de las intervenciones algunas de las intervenciones, digamos, más macro que se han venido haciendo en Matia, sobre todo relacionadas con el cambio de un modelo tradicional asistencial, hostelero, hospitalario, a lo que es el modelo de atención centrada en la persona. En nuestras dos de las experiencias que hemos realizado a través de un enfoque experimental con grupo control, en el cual pues, se han desarrollado varias medidas longitudinales, que serían Etxean Ondo y Etxean Bizi, que vienen a ser estar en casa y estar como en casa, estar bien en casa. Lo que se realizaron fueron una valoración en línea base de una serie de variables, pero incluyendo también calidad de vida, y realizando intervenciones longitudinales durante entre 1 año y 1 año y medio con las personas involucradas y realizar estas intervenciones con la hipótesis de que las intervenciones de atención centrada en la persona, tanto en residencias como en el caso de cuidados de larga duración, por medio de un enfoque de gestión del caso y coordinación de servicios sociosanitarios, permitían la mejora de calidad de vida de las personas. Por pasar rápido por los resultados, podemos hablar que en el caso de Etxean Ondo, pues la calidad de vida en el grupo experimental pues, mejoró en las diferentes medidas en las que se iba interviniendo en el entorno residencial a través del enfoque de atención centrada en la persona. Y en el caso de Etxean Bizi también, como medidas pre-post de calidad de vida para personas que reciben servicios en situación de dependencia, también pudimos ver cómo pues, el grupo experimental que recibía esta intervención, digamos, innovadora, mejoraba su calidad de vida con respecto al grupo. Por ir terminando, todo esto, digamos, que está un poco atrás en el tiempo comparado con la situación contextual que estamos viviendo y de la cual pues iremos viendo cada vez más estudios y en los cuales se podrá ir viendo cuál ha sido los efectos de la pandemia sobre la calidad de vida. Ahora mismo, por ejemplo, por citar un informe reciente de la Sociedad Española de Neurología, podemos ver que la valoración que se ha hecho de personas con demencia han experimentado cambios pues, en el comportamiento y en sus capacidades hacia peor. Digamos que es un aspecto bastante obvio, más allá de la mortandad, del exceso de mortandad que ha existido en el entorno residencial, el tener en cuenta que las personas que han sobrevivido a las diferentes olas de la pandemia en un entorno tanto residencial como de casa, han sufrido estos cambios, digamos, en las variables que son relevantes para la calidad de vida, ¿no? Como es el aislamiento, han sufrido el aumento de deterioro en diferentes funciones cognitivas y físicas, la disminución y la cantidad de las relaciones como uno de los aspectos también importantes en la valoración de la calidad de vida, el aumento de los estresores, la falta de actividad también relacionada con el aislamiento, un contexto menos estimular en personas que requieren una estimulación potente dado el deterioro y aspectos también relacionados con los derechos humanos como la negación de elección y libertad.
Si los vemos, vemos que cada uno de estos eventos por los que han pasado las personas con demencia, vemos que prácticamente todas las variables que se han ido recogiendo en las diferentes definiciones de calidad de vida se han visto afectadas de una manera u otra. Por terminar, recogiendo un poco lo que hemos visto, al margen de lo que es la valoración de la calidad de vida, hay que tener en cuenta aspectos que son intrínsecos a esta valoración y que de alguna manera responden a esta filosofía de entender la calidad de vida, como pueden ser lo que es el proyecto vital versus el hedonismo, ¿no? La sensación de experimentar es la calidad de vida, incluye este proyecto vital y de realización personal, o es exclusivamente estos aspectos de bienestar que hablábamos. Buscamos extender la vida o la calidad de esta. Debemos contemplar aspectos también contextuales, como puede ser la religión. Hay que contextualizar en lo que es la legislación como articulación de los derechos de las personas. Y posiblemente, nuestra Susana podrá hablar un poco más del tema de los testamentos anticipados, como el dilema existente entre lo que yo pienso ahora también y lo que puedo llegar a pensar cuando no tenga capacidad de comunicarlo en un testamento anticipado. Por último, se plantean una serie de retos y lo que pueden ser una serie de pasos que se plantean desde esta presentación, que es la necesidad de establecer una definición consensuada, igual no necesariamente en todos los campos, pero sí cuando vamos a hablar de calidad de vida, definir a qué nos estamos refiriendo como calidad de vida y cuáles son las variables que queremos incluir en nuestro estudio o en nuestra valoración personal de la calidad de vida de una persona. Incluir los aspectos de la interacción entre la persona y el entorno social, incluir las prácticas asistenciales como indicador indirecto de calidad de vida, es decir, no podemos saber en muchos casos la experiencia subjetiva de cómo interpreta una persona las acciones de las personas que le cuidan, pero entendemos que hay una serie de prácticas que universalmente son más positivas que otras, como puede acoger el modelo de Bradford del Dementia Care Mapping. También focalizarse en aspectos observacionales, no tanto en los aspectos que pueden ser complementarios, pero de valoración por parte de una persona cuidadora o familiar. La necesidad también generada una necesidad real, pero encontrada desde los modelos de atención centrada en la persona que buscan la valoración de nuevas variables y que evalúen la capacidad de toma de decisiones y facilitar estos procesos de toma de decisiones. Muchas gracias por su atención y un saludo. Muchas gracias a ti, Álvaro, por esta magnífica intervención. Y bueno, nos has hecho un bonito repaso, ¿no? Desde histórico en relación al concepto y su multidimensionalidad, en relación a las variables de medida, ¿no? De escalas, de autorreferencias, de referencias indirectas, ¿no? Con una mención expresa a la escala LIBE, ¿no? Y también cómo todo esto aplica hoy en día, ¿no? En la situación en la que estamos viviendo, puede y aporta valor, y también a las referencias éticas y los retos pendientes, ¿no? que tenemos en relación a esta medida. Muchas gracias por tus aportaciones. Y siguiendo con este webinar sobre los derechos, en segundo lugar nos acompaña Susana Montesino, que es abogada, que trabaja desde el año 93 en Fundación Urcoa y actualmente es directora del área tutelar de esta fundación y compagina y es miembro también del comité de ética conjunto que tenemos entre Fundación Matía y Fundación Urcoa. Y hoy pues creo que nos vas a aportar ideas interesantes en relación a las voluntades anticipadas y a cómo tomar las mejores decisiones. Así que adelante, Susana.
Hola, muchas gracias Alberto por tu presentación y muchas gracias en mi nombre y en el de Urcoa por esta invitación a participar en este webinar con este tema que a mí me parece desde luego bastante interesante para todos, el de las voluntades anticipadas. Creo yo que esta es una cuestión en la que cualquier persona debería tener interés por conocer al menos un mínimo de información, una información muy básica, no solo quienes de una forma más o menos directa podemos tener necesidad o interés de conocerlo por motivos profesionales, sino cualquier persona por una mera cuestión personal. Ya vamos a ver cómo las voluntades anticipadas tienen o pueden tener una incidencia muy directa y muy importante en el desarrollo vital de las personas y en las aspiraciones que cualquiera podamos tener a llevar nuestra vida según nuestros valores, nuestros criterios, deseos o preferencias, tanto cuando lo podemos ir decidiendo como, sobre todo, en aquellos momentos en que ya no podamos expresarlos ni podamos ocuparnos personalmente de que se cumplan. Este concepto de voluntades anticipadas, así dicho, sin añadirle ningún adjetivo más, yo creo que está ya indisolublemente unido en el imaginario general al ámbito sanitario. Sin embargo, creo que una de las ideas que me interesa más transmitir hoy es que no son solo en el ámbito sanitario donde podemos tomar voluntades anticipadas, decisiones de forma anticipada por si en algún momento no podemos ir tomándolas posteriormente, ¿no? Por eso, aunque es verdad que voy a centrar mi exposición fundamentalmente en las voluntades anticipadas en el ámbito sanitario, porque es donde están más reguladas y desde un tiempo anterior en su regulación, y porque ya comentaré después que justo las herramientas que podemos tener para tomar decisiones anticipadas en otros ámbitos están en este momento en un proceso de revisión importante, pero sí que no voy a dejar pasar la oportunidad de, aunque sea los últimos minutos de la exposición, hacer una mención a esas otras herramientas con la regulación que tienen en este momento y, bueno, y con un pequeño avance de lo que va a ser en el futuro, ¿no? Sin más, voy a empezar ya a centrarme en lo que son las voluntades anticipadas en el ámbito sanitario y para ello pues voy a hacer un recorrido empezando por una definición, una breve revisión de los antecedentes, de cómo se llega al punto en el que estamos actualmente, de la normativa que afecta a esta materia y que nos afecta a nosotros en función del lugar donde estamos residiendo. Y finalmente finalizaré con la intervención sobre las voluntades anticipadas en el ámbito sanitario con una referencia a la forma y al contenido del documento de voluntades anticipadas porque, bueno, pues es importante conocerlo para poder hacerlas de una forma adecuada sin que den problemas luego en su ejecución. En cuanto a la definición de qué son las voluntades anticipadas, pues a lo largo de los últimos años podemos encontrar muchísimas definiciones y descripciones, cada una con sus matices diferenciadores, pero que en el grueso, en el núcleo fundamental, son todas bastante parecidas. Yo voy a remitirme a una que no es necesariamente ni la mejor, ni la más doctrinal, ni la más compleja seguramente, pero que me parece que recoge la definición de las voluntades anticipadas de una forma bastante clara y bastante sencilla para que se pueda entender. La web que tiene actualmente el Departamento de Salud del Gobierno Vasco nos dice que las voluntades anticipadas en el ámbito sanitario constituyen un proceso en el que la persona planifica los cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular para el momento en que no sea capaz de tomar decisiones por sí misma. Nos dice también que el objetivo principal de estas voluntades anticipadas es asegurar que cuando esa persona enferma haya perdido la capacidad de participar en las decisiones que le afecten, por una pérdida de conciencia, por una demencia avanzada, por el motivo que sea, la atención sanitaria que reciba sea conforme a las preferencias que expresó previamente. Pues bien, a mí me parece que uno de los aciertos que tiene esta descripción es definir las voluntades anticipadas como un proceso de planificación por parte de la persona en el que un proceso de planificación por parte de la persona sobre aquello que quiere o no quiere con respecto al cuidado de su salud para aquel momento en que no pueda ya expresar su opinión o su decisión. Un proceso en el que la persona se informe, reflexione, consulte cuantas veces sea preciso con los profesionales sanitarios
con las personas allegadas, que tenga un proceso en el que vaya tomando sus decisiones para el futuro, por si no pudiera llegar a tomarlas cuando se dé el momento. Un proceso en el que la persona pueda ir modificando o modulando sus decisiones según la evolución que vaya teniendo su propia salud, su propia enfermedad, según la evolución que vayan teniendo, los avances médicos. Bueno, todas estas decisiones que la persona vaya tomando a lo largo de este proceso de planificación y que van a ir conformando lo que son sus voluntades anticipadas en el ámbito sanitario, los va a poder ir expresando, los va a poder ir comunicando al equipo sanitario que le atienda, que le haga su seguimiento, para que lo recojan en el historial clínico. Y ya de por sí son voluntades anticipadas que deberán tenerse en cuenta y deberán respetarse si llega un momento en el que la persona no puede manifestar cuál es su decisión. Pero no cabe duda de que la forma más segura de que la voluntad se llegue a cumplir en el momento necesario es plasmar todas estas decisiones, plasmar el resultado de este proceso de planificación en un documento de voluntades anticipadas. Otra idea importante que quisiera transmitir en esta exposición es esta, y es que no reduzcamos las voluntades anticipadas al documento de voluntades anticipadas. El concepto de voluntades anticipadas es más amplio, incluye todo este proceso de planificación y no se reduce solo al documento en el que finalmente se pueden acabar plasmando por escrito las decisiones que la persona haya podido ir tomando a lo largo de este proceso. Es verdad que el documento tiene su importancia, que como ya he dicho es la forma en la que mejor podemos asegurar que se tenga en cuenta nuestra decisión, nuestra voluntad por si llegamos a un punto en el que ya no lo podamos transmitir, y si decidimos hacer ese documento, pues hay que hacerlo bien, hay que conocer cómo es, cómo debe de ser, para que no incurramos en errores, por ejemplo, de forma que luego perjudiquen su ejecución cuando sea necesario. Pero sí insisto en que no debemos reducir las voluntades anticipadas al documento de voluntades anticipadas, porque aunque sea lo que es más conocido, lo que está más regulado, quizá porque también es la materia más tangible, más fácilmente de trabajar y de normativizar, como digo, las voluntades anticipadas, la parte principal, entiendo yo, al menos, que es ese proceso que llevamos a cabo para llegar a tomar una decisión. En cualquier caso, damos un paso atrás porque sí me gustaría hacer una muy breve reflexión o recorrido de cómo se ha llegado al momento actual con respecto a las voluntades anticipadas y a qué conceptos o a qué derechos o a qué principios están en la base del concepto mismo de voluntades anticipadas. Ahora mismo nos resulta muy normal, muy habitual hablar de este concepto, de las voluntades anticipadas, sobre todo en el ámbito sanitario, que son las más conocidas, pero esto es una cuestión que es relativamente novedosa si nos ponemos a mirar con una perspectiva histórica. En el ámbito sanitario venimos de un sistema paternalista que, hablando en términos generales y rápidos, podemos decir que era el que regía la relación médico-paciente hasta los años 90, más o menos. Era una relación en que el profesional sanitario llevaba todo el peso de las decisiones, bajo la premisa de que era quien tenía los conocimientos técnicos y, por lo tanto, quien mejor podía saber qué era lo más conveniente para el paciente o para la paciente, pues llegábamos a un sistema en el que se incurría incluso en una falta de información al propio paciente, a la propia paciente sobre su evolución, sobre su enfermedad, sobre sus posibles tratamientos. Como la decisión se consideraba que no la tenía que tomar la propia persona interesada, sino que la tomaba el personal médico que le atendía, que era quien sabía, no se veía necesario informar a la persona enferma de cuál era su situación, de cuáles eran sus opciones, de cuál era la evolución que se esperaba de su proceso vital, ¿no? Y de hecho se daba la circunstancia que ahora nos puede parecer hasta extraña con todo el desarrollo que ha habido posteriormente con el tema de la intimidad y la protección de datos y demás, pues en este sistema paternalista se da la circunstancia de que antes informaba a los familiares que a la propia persona enferma. Bueno, pues como digo, en un sistema como este, en un sistema paternalista, hablar de voluntades anticipadas, plantearnos las voluntades anticipadas, es decir, la decisión de la propia persona enferma y además tomada con antelación, no tenía ninguna cabida. Considerar que una persona pueda decidir anticipadamente cómo desea ser asistida implica
Aceptar primero que la persona enferma es quien tiene en su mano la decisión sobre cómo quiere ser asistida ya en el momento presente. Aceptar esto, además, supone que hay que darle a la persona enferma toda la información necesaria para que pueda decidir. Esto es un proceso decisorio, esto es cómo se debe llevar adelante una toma de decisión. Lo primero de todo, contar con toda la información necesaria. Y por último, implica también asumir que si dejamos en manos de la persona enferma la decisión que vaya a tomar, tenemos que aceptar que esa decisión puede ser tanto la de aceptar el tratamiento o los procedimientos médicos que se le plantean, como rechazar dichos procedimientos. Por lo que vemos, nada que ver con el sistema paternalista, donde el médico era el que sabía, era el que conocía y era el que decidía. El cambio de paradigma en la relación sanitaria, evidentemente, se fue gestando a lo largo de los años, no surge de un día para otro, pero es sobre todo en los años 90 cuando realmente se produce este cambio, con la introducción en la relación médico-paciente de conceptos como el reconocimiento a la autonomía personal, el reconocimiento del derecho a la información y el consentimiento informado, entendido como la aceptación o el rechazo por parte de una persona competente de un procedimiento diagnóstico o terapéutico después de conocer los riesgos, los beneficios y las alternativas que se le plantean. Fundamentalmente son estos tres conceptos, la autonomía personal, el derecho a la información y el consentimiento informado, lo que constituyen la base que nos va a servir para sostener después las voluntades anticipadas. Y esta evolución que se da en la práctica de la relación médico-paciente va teniendo también su reflejo en la legislación, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En la legislación se va a ir recogiendo poco a poco ese reconocimiento de derechos y principios y se va a ir regulando la forma y contenidos de las voluntades anticipadas y especialmente, como decía antes, de los documentos de voluntades anticipadas, en cuanto que más materia más tangible de todo este proceso de decisión y, por lo tanto, más susceptible de ser regulada. Podemos encontrar ya unos antecedentes en el artículo 43 de la Constitución del 78, si hablamos de normativa interna, que reconoce ya el derecho a la protección de la salud. Y la posterior Ley General de Sanidad de 1986, que plasmaba una regulación básica de los derechos relativos a la información clínica y la autonomía individual. En el ámbito internacional es relevante el Convenio del Consejo de Europa sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina, también conocido como Convenio de Oviedo, suscrito en abril de 1997, y en vigor en el Estado español desde el 1 de enero del año 2000. Había habido declaraciones internacionales previas a este Convenio de Oviedo, pero lo relevante del mismo es que es el primer instrumento internacional con carácter jurídico y vinculante para los estados que lo suscriben. Con posterioridad a estos antecedentes, podemos encontrar ya normativas concretas donde se entra a regular a fondo toda esta materia de los derechos de los pacientes, de las personas enfermas y las voluntades anticipadas en concreto. A nivel estatal, la normativa más importante a destacar es la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Esta ley completa los principios generales que ya establecía la Ley General de Sanidad del 86 y, como nos dice en su exposición de motivos, refuerza y da un trato especial al derecho a la autonomía del paciente, con especial mención a la regulación sobre las instrucciones previas que contemplan los deseos del paciente expresados con anterioridad dentro del ámbito del consentimiento informado. A nivel autonómico, contamos también con una amplia regulación de estas materias en las normas que fundamentalmente merecen destacar a continuación. En primer lugar, tenemos la Ley 7/2002 de 12 de diciembre del Parlamento Vasco de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad. Aquí el Parlamento Vasco, haciendo uso de sus competencias estatutarias en la materia, hace efectivo el derecho de la ciudadanía a la expresión anticipada de su voluntad respecto a las decisiones clínicas que les atañen, tal y como recoge en su exposición de motivos. Esta normativa se concreta en mayor medida a través del Decreto 270/2003 de 4 de noviembre del Gobierno vasco, por el que se crea
el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. El Gobierno vasco aquí cumple con lo que le ordena la ley mencionada anteriormente, crea el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, lo regula a través de este decreto, a la vez que desarrolla la forma de otorgamiento de los documentos de voluntades anticipadas ante el encargado del registro, así como el contenido de los mismos. Este decreto se ve modificado años después, en 2018, con el decreto 66 del 2018 de 2 de mayo, debido a la gran demanda que va acumulándose para formalizar el documento de voluntades anticipadas ante la persona encargada del registro. Esta mayor demanda va provocando una ralentización del servicio que lleva a esta modificación de su normativa con el fin de descentralizarlo. Se crean varias unidades administrativas a lo largo del territorio con una persona responsable al frente de las mismas, ante la cual se pueden desarrollar este tipo de documentos, de forma que se acerca más a la ciudadanía el servicio y a la vez se le dota de una mayor agilidad. El decreto 147/2015 de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las Personas en el Sistema Sanitario de Euskadi, lo que busca es actualizar esos derechos y deberes de las personas dentro del Sistema Sanitario de Euskadi, teniendo en cuenta los valores que ya se van actualizando, impregnando la asistencia sanitaria en esas fechas ya mucho más recientes, así como la relación entre los y las profesionales sanitarios y las personas destinatarias de sus servicios, al percibirse una mayor demanda de autonomía, información, participación y pedagogía por parte de los pacientes. Y, por último, mencionar la Ley 11/2016 de 8 de julio del Parlamento Vasco de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida. Esta ley establece y desarrolla los derechos que asisten a la persona enferma en el proceso final de su vida, determinando los deberes del personal asistencial y sanitario que atiende a estas personas y atribuyendo una serie de obligaciones a las instituciones sociales y sanitarias, tanto públicas como privadas, de forma que se garanticen los derechos del paciente, de la paciente, asegurando el respeto a sus preferencias en la toma de decisiones médicas, tanto si éstas se expresan a través del consentimiento informado como si se han hecho previamente a través de una declaración de voluntades anticipadas. Después de toda esta exposición de leyes que regulan la materia, no voy a entrar en desarrollar cada una de ellas minuciosamente porque no hay tiempo y creo que tampoco tendría mucho sentido para el tema que nos incumbe hoy. Pero sí que hay 2 o 3 artículos en los que quería detenerme un poco porque me parece que son importantes para entender el sustento de las voluntades anticipadas a nivel legal. En concreto, menciono el artículo 2 de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente de 2002, porque en este artículo se recogen los principios básicos de esta ley y, en especial, en los 4 primeros puntos hablan de las cuestiones realmente básicas para poder entender en qué se sustentan las voluntades anticipadas y por qué ha de ser respetada la voluntad del paciente cuando la expresa de esta manera. En el primer punto nos dice este artículo, como principio, habla de la dignidad de la persona humana y el respeto a la autonomía de su voluntad. Seguidamente, en el punto 2, nos habla de que toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes y usuarios. Consentimiento que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada de su situación. En el punto 3 nos establece otro principio importante y es que el paciente y el usuario tienen derecho a decidir libremente, después de haber recibido la información adecuada, entre las opciones clínicas que tenga disponibles. Y el 4 ya termina de cerrar adecuadamente, para mi opinión, todas estas cuestiones, diciendo que todo paciente o usuario tiene derecho a negarse a un tratamiento, excepto en una serie de casos tasados que pues tienen relevancia y tienen importancia con la salud general, pero en general y de forma mayoritaria, el paciente tiene derecho a negarse a los tratamientos si no los considera adecuados para su persona, atendiendo a sus criterios, a sus voluntades, a sus creencias.
El artículo continúa con otros principios, pero que ya no tiene una relación tan directa con el tema que nos trae hoy a esta webinar. Y después de haber establecido en ese artículo 2 esa serie de principios que, como digo, para mí los 4 primeros sustentan lo que son las voluntades anticipadas en sí mismas, ya la propia ley, en el artículo 11, habla expresamente de las voluntades anticipadas y nos dice que por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llega a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlas personalmente sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o una vez llegado el fallecimiento sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. También nos dice el artículo que el otorgante del documento puede designar además un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para el cumplimiento de las instrucciones previas. En unos términos bastante parecidos se expresa el artículo 2 de la Ley 7/2002 del Parlamento Vasco de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad. Dice que cualquier persona mayor de edad que no haya sido judicialmente incapacitada para ello y actúe libremente tiene derecho a manifestar sus objetivos vitales y valores personales, así como las instrucciones sobre su tratamiento que el personal médico o el equipo sanitario que le atienda respetarán cuando se encuentre en una situación en la que no le sea posible expresar su voluntad. La expresión de los objetivos vitales y valores personales tiene como fin ayudar a respetar las instrucciones y servir de guía para la toma de decisiones clínicas llegado el momento. Asimismo, dice también este artículo, igual que el de la ley estatal, que podrá designar la persona uno o varios representantes para que sean los interlocutores válidos del médico o del equipo sanitario y facultarles para interpretar sus valores o instrucciones. Como vemos, ya con estas 2 primeras leyes se asienta la posibilidad de las voluntades anticipadas en el ámbito sanitario. Y toda la legislación que viene posteriormente se dirige fundamentalmente a regular la forma y el contenido del documento de voluntades anticipadas, es decir, del documento por escrito en el que se plasma ese proceso deliberativo y ese proceso decisorio que mencionaba yo antes y que es deseable llevar a cabo cuando uno se plantea formular un documento de voluntades anticipadas. Es importante conocer esto porque todas estas cuestiones, todas estas decisiones que han de tener una efectividad en el futuro y que, bueno, pues que la persona no va a poder estar ahí o no va a estar en condiciones de poder ratificar o de poder decidir o de poder manifestar si es así como les decidía, es importante que se cumplan las formas y los requisitos que se imponen a este tipo de documentos. La normativa que a nosotros nos afecta, teniendo en cuenta que vivimos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues es precisamente la emitida por el Gobierno vasco y a la que yo me he referido anteriormente. Esta legislación nos ofrece 3 modos posibles para realizar el documento de voluntades anticipadas. Podemos hacerlo ante cualquiera de las personas encargadas de cada una de las unidades administrativas del registro de voluntades anticipadas del Gobierno vasco, podemos hacerlo ante un notario o ante una notaria, o podemos hacerlo ante 3 personas que actúen como testigos y siempre que sean mayores de edad y tengan capacidad de obrar, sean personas capaces, teniendo en cuenta que 2 de las 3 no podrán estar ligadas con la persona interesada, con la persona otorgante del documento, por parentesco hasta 3er grado de consanguinidad, afinidad, matrimonio o relación profesional. En principio, entre cualquiera de estas 3 opciones es igualmente válida y será decisión de quien otorgue el documento optar por una o por otra. Por lo que respecta al contenido que se exige para que el documento esté válidamente formalizado, nos dice nuestra regulación que como mínimo deberá contener siempre y en todo lugar el nombre, los 2 apellidos, el domicilio, el número del documento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento que sirva para identificar a la persona y su firma, el lugar, fecha y modo en que se formaliza y las instrucciones que la persona quiere dejar establecidas sobre cuál sea su tratamiento en el futuro. Por lo que respecta a estas instrucciones, estas pueden consistir en concretar qué situaciones sanitarias
son las que se quiere que se tenga en cuenta la decisión de rechazar o aceptar determinados tratamientos o cuidados. Puede incluir también la decisión sobre ser donante de órganos, en cuyo caso ya no será necesaria la autorización de la familia para que se cumpla. Se puede incluir también las creencias propias o el deseo de cómo queremos ser atendidos en el final de la vida y posteriormente, una vez fallecidos, cómo queremos que sea tratado nuestro cuerpo después de la muerte, cómo queremos que sea nuestra despedida. En cualquier caso, a la hora de establecer todas estas instrucciones, es importante tener en cuenta que también nos dice la ley que se tendrán por no puestas aquellas instrucciones que en el momento de ser aplicadas resulten contrarias al ordenamiento jurídico o no correspondan con los tipos de supuestos previstos por la persona otorgante al formalizar el documento. Y que tampoco se tendrán por puestas las instrucciones relativas a las intervenciones médicas que la persona desee recibir cuando sean contrarias a la patología que presenta. En este documento se pueden hacer constar también, además de todas esas decisiones, cuáles son los objetivos vitales y los valores personales que tiene la persona otorgante. Estos principios vitales y estas opciones personales servirán de criterio y de guía a la hora de tomar las decisiones sanitarias que se presenten en el futuro. Como hemos visto en los artículos que yo he mencionado previamente, cabe la posibilidad de designar representantes, uno o varios, en ese documento de voluntades anticipadas. En ese caso, siempre habrá de recogerse el nombre, dos apellidos, documento nacional de identidad o pasaporte, otro documento que acredite su identidad, dirección y número de teléfono, así como una manifestación expresa por parte de quien otorga el documento de que estas personas que nombra representantes son mayores de edad y capaces. Teniendo en cuenta que no podrán ser nombrados representantes los testigos ante los que se haga la declaración, si se ha optado por esa forma, el personal del registro de voluntades anticipadas del Gobierno vasco, el personal sanitario, los gestores o propietarios del centro sanitario donde se esté atendiendo a la persona o el notario o notaria ante que se haya formulado la declaración, si esa ha sido la forma que se ha escogido. Por último, una mención a los testigos en caso de que sea esta tercera forma la que se elija por parte de quien va a otorgar un documento de voluntades anticipadas. En este caso, al documento en sí mismo, con el contenido que acabo de describir, habrá que añadir una declaración de los testigos donde conste su nombre, apellidos, documento nacional de identidad, pasaporte, otro documento que acredite su identidad y firma, y en la que se diga expresamente que son mayores de edad, que tienen plena capacidad de obrar y que no están vinculados con la persona otorgante del documento por matrimonio, pareja de hecho, parentesco hasta el segundo grado, afinidad o relación patrimonial de ningún tipo. Y que además la persona otorgante, los testigos deben declarar que la persona otorgante del documento es mayor de edad, que no les consta que esté incapacitada judicialmente, que actúa libremente y que ha firmado delante de ellos el documento de voluntades anticipadas. Finalizo con esto ya la exposición sobre el documento de voluntades anticipadas en el ámbito sanitario, pero no quisiera dejarlo sin hacer unas breves reflexiones o conclusiones sobre el tema. Lo primero que quiero destacar es que lo deseable y recomendable es que el documento de voluntades anticipadas, como decía antes, sea el resultado de un proceso de planificación anticipada de los cuidados por parte de la persona. Un proceso que realice junto con el médico o el equipo médico que le atienda, especialmente cuando ya se tiene una patología de cierta importancia donde puede haber una previsión de cuál va a ser su evolución y cuáles van a ser las decisiones que a lo largo del tiempo se vayan a tener que ir tomando. También es recomendable que ese proceso de decisión, esa planificación, sea tratada con la familia, con las personas allegadas y especialmente con aquellas a las que se esté pensando en nombrar representantes para contar con su aprobación, para contar con no su aprobación al contenido y a las decisiones, sino su aprobación a ser representantes. No vaya a ser que luego, aunque les nombremos, no quieran ejercer el papel o la responsabilidad que se les asigna. El documento de voluntades anticipadas hay que tener en cuenta que solo va a entrar en juego en el momento en que la persona que lo otorgó esté en una situación en la que no pueda tomar decisiones. Mientras la persona conserve su capacidad de decidir, es su voluntad la que está por encima de lo que haya podido dejar escrito previamente. Es
Es decir, nosotros, cualquier persona, vamos tomando decisiones en el momento en que se presentan. Y el documento de voluntades anticipadas solo tendrá relevancia si llega un momento en que ya no podamos tomar esas decisiones. Por otro lado, también recordar que el documento de voluntades anticipadas se puede modificar, se puede sustituir, se puede revocar y se puede cambiar todas las veces que consideremos oportuno mientras tengamos la capacidad de seguir tomando decisiones. Y ya por último, en cuanto a qué forma sea la más adecuada, bueno, pues están esas 3 formas válidas, es decisión de la persona que otorga el documento optar por una o por otra, pero yo sí que suelo dar 2 consejos a nivel personal, y es que, bueno, pues teniendo en cuenta todos los requisitos de forma y demás que hay que cumplimentar para que el documento sea otorgado válidamente, a mí me parece más recomendable acudir a cualquiera de las 2 formas en las que se cuenta con un profesional experto en la materia que nos pueda ayudar y nos pueda guiar, como son hacerlo ante la persona encargada del registro o ante un notario o notaria. Teniendo en cuenta, además, que lo importante, bueno, es importante hacer el documento, pero es muy importante también que ese documento quede debidamente registrado en el registro correspondiente, para que de esa manera esté accesible al personal médico que nos vaya a atender en el momento en que pueda ser necesario. Si lo hacemos ante el encargado del registro, él mismo esta misma persona se va a encargar de registrarlo. Si lo hacemos ante un notario, también desde la propia notaría se encargarán de su envío para el registro, pero si lo hacemos ante 3 testigos, nosotros por nuestra cuenta, vamos a tener que encargarnos personalmente de su registro y, bueno, pues no es más que un trámite, pero hay que encargarse de hacerlo y no olvidarlo. Voy a dedicar ya simplemente los últimos minutos a hablar de esos otros instrumentos que existen y que nos sirven para tomar decisiones anticipadas en otras cuestiones que no son las sanitarias. Estoy hablando, en este caso, de los poderes preventivos y de los documentos de autotutela. En este momento todavía se llaman así, pero como decía al principio de la intervención, es una materia, sobre todo el tema de la tutela, de la incapacidad y demás, que está en plena revisión para pasar a un sistema que va a ser bastante diferente. Por lo tanto, no creo que tenga mucho sentido entrar en muchos detalles sobre estas cuestiones, puesto que en muy breve tiempo está ya en el trámite, creo que está ya en el Senado, con lo cual en un plazo de pocos meses probablemente tenemos ya la reforma en vigor. De modo que simplemente voy a hacer una breve descripción de lo que es cada uno de ellos, de lo que se puede esperar y de lo que se puede decidir, y de por qué ese contenido no va a variar sustancialmente con esta reforma. Sí puede variar luego otra serie de cuestiones más de procedimiento o de puesta en práctica. El Consejo General del Notariado define el poder preventivo como documento notarial en el que se permite a una persona designar a otra para que actúe representando sus intereses en caso de que llegue a perder la capacidad necesaria para manifestar su voluntad. Igual que el documento de voluntades anticipadas, para poder otorgar un poder preventivo hay que ser mayor de edad y no estar incapacitado en la terminología que todavía hoy en día se está utilizando. Ha de otorgarse una escritura pública en la que se debe identificar claramente tanto la persona otorgante como la persona a la que se le otorga, la persona o personas a las que se le otorgan los poderes, así como describir con claridad cuáles son las facultades que se le otorgan. Las facultades que se pueden otorgar en un poder preventivo son bastante amplias y muy variadas, pero tradicionalmente se han ceñido casi en exclusiva al ámbito patrimonial, incluyendo aquí la representación también para trámites y gestiones administrativas. Por lo que respecta a que sea el documento de autotutela, bueno, pues el Código Civil nos dice que cualquier persona con capacidad de obrar suficiente, en previsión de que pueda llegar a estar en una situación de incapacidad en el futuro, puede en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de un tutor. Este documento en sí mismo no es un nombramiento como tal. El nombramiento lo deberá realizar posteriormente el juez en la sentencia que ponga fin a un procedimiento judicial que está dirigido a establecer si hay una falta o no de capacidad en la persona y, en caso de que la haya, aunque sea parcial, a establecer el sistema de guarda más adecuado a sus circunstancias. Todo este procedimiento que a día de hoy todavía se denomina de modificación de capacidad
y de declaración de incapacidad o de falta de capacidad y de establecer un sistema de guarda, es lo que está fundamentalmente ahora en revisión y en lo que va a haber mayores cambios en un espacio breve de tiempo. Pero, en cualquier caso, sí que siguen siendo válidos los documentos de autotutela que se puedan haber hecho o que todavía se hagan hasta que la tutela deje de existir. Se sustituirá por una curatela y tendrá una manera de desarrollarse quizá un poquito diferente, pero esos documentos van a seguir siendo válidos y se van a adaptar a la nueva normativa. ¿Qué se puede decidir o establecer en esos documentos de autotutela hoy y en el futuro de autocuratela? Pues se podrá designar a una o varias personas para ese cargo de tutor o curador, se podrá nombrar sustitutos para esas personas en caso de que no pudieran ejercerlo en un determinado momento. Se puede excluir a aquellas personas que nunca queremos que sean nuestras guardadoras legales en el futuro y se podrán establecer todas las disposiciones que se consideren necesarias o que la persona considere oportuna dejar dichas y dejar escritos sobre cómo quiere ser atendida en el futuro, cómo quiere ser atendida en sus intereses, en su patrimonio, en su gestión a ese nivel, pero también en cómo quiere ser atendida a nivel personal, cómo quiere ser cuidada, qué decisiones se tomen respecto a ese tipo de cuestiones. Ambos documentos permiten tomar decisiones de forma anticipada, como vemos, en aspectos que son ajenos al aspecto sanitario, que ya está cubierto por el documento de voluntades anticipadas en ese ámbito. La diferencia entre uno y otro, entre el poder preventivo o el documento de autotutela o de autocuratela, está, pues, podemos encontrar pros y contras tanto en uno como el otro. El poder preventivo es mucho más ágil, puede entrar en juego una vez que está realizado en el momento en que la persona llega a esa situación de no poder tomar decisiones, pero, sin embargo, adolece, vamos a decir así, de un control por parte de terceros respecto a lo que esa persona apoderada pueda estar haciendo o no conforme a los intereses o a la voluntad expresada en dicho poder por la persona otorgante. El documento de autotutela, de autocuratela, pues tiene la pega de que es más lento en cuanto a que requiere un procedimiento judicial previo para llegar a poder ejercer el cargo, pero luego sí que hay un control judicial de cómo se ejerce ese cargo. De forma que, bueno, pues a la hora de tomar decisión por uno o por el otro, yo creo que es cuestión, como hablábamos antes en el ámbito de las decisiones sanitarias, que la persona lleve a cabo un proceso de información, de reflexión, en el que sopese todos los pros y contras de una y otra manera y analice para su caso cuál es lo que considera más conveniente o más importante, teniendo en cuenta que se pueden incluso preparar las dos cosas para que luego se utilice una u otra en función de lo que sea necesario llegado el momento, o para que incluso las dos convivan juntas, puesto que el poder preventivo, por muy exhaustivo que lo podamos hacer, siempre nos puede dejar alguna materia fuera que luego haya que cubrir o que complementar con una tutela o con una curatela. En cualquier caso, son herramientas que tenemos a nuestra disposición para tomar también decisiones anticipadas en otros ámbitos distintos del sanitario. Por último, y termino ya, simplemente como conclusión, recordar que en un momento determinado de nuestra vida podemos estar en una situación en la que no podamos tomar decisiones, de forma que todas aquellas que hayamos podido dejar tomadas de antemano siempre van a ser una ayuda, tanto para los que nos tienen que atender, para las personas que tienen que decidir en nuestro nombre, de forma que se pueda llevar adelante una atención en todos los aspectos sanitarios, patrimoniales, personales, etcétera, que cuadre lo más posible con nuestra voluntad, con nuestra manera de ser y con lo que nosotros hubiéramos decidido si hubiéramos podido estar en situación de tomar esas decisiones. Es la mejor manera de que se pueda respetar nuestra autonomía en el futuro cuando nosotros ya no podamos expresarla. Y por último, recordar que todas estas decisiones que tomemos y que plasmemos en cualquiera de estos documentos que yo he dicho, no tienen por qué quedarse en una cosa estática. Es decir, no hacemos el documento y ya está, nos olvidamos. Lo aconsejable es que periódicamente, cada 2 o 3 años, lo revisemos
y analicemos si sigue coincidiendo con nuestro pensar en ese momento, con nuestra situación, si es lo que nos parece o no, y si no lo es, cambiarlo, porque podemos cambiar de opinión todas las veces que necesitemos. Igual que cambiamos en nuestra vida cotidiana y en nuestra práctica, también podemos cambiar las decisiones que hayamos podido tomar en esos documentos. Y con esto termino ya mi exposición, dando las gracias por la atención que se ha prestado. Un saludo. Pues muchísimas gracias a ti, Susana, por este abordaje tan interesante sobre las voluntades anticipadas, que has hecho también un repaso, ¿no?, sobre sus elementos fundamentales, sus principios básicos, su desarrollo legislativo, sus aspectos prácticos, ¿no?, los requisitos necesarios, etcétera, y además complementado o redondeado con estas otras herramientas que nos aportabas al final, que, como bien decías, nos permiten también tomar decisiones de manera anticipada en otros ámbitos de nuestra vida que no son el sanitario, ¿no? Bueno, creo que ha sido de mucho interés. Y bien, llegamos aquí al final de este webinar sobre los derechos. Muchas gracias a los dos ponentes, Álvaro, Susana, por vuestras interesantes aportaciones. Esperamos que haya sido de vuestro interés y nos vemos en la próxima. Agur.